Baishaba, Baitecombo, Jaramarse, Baishabarico, Ñeperuname, Getabe, Apavende, Nerembia Poponaitere. Muchas felicidades por ese trabajo incansable para promover, para difundir, para fortalecer nuestra lengua guaraní. Y por Nerembia Pombo, Jaramarse. Con respecto al tema de Catú, el verbo es un verbo que se puede conjugar de la manera tradicional con los prefijos de número y persona. Are, o, ya, ro, pe, o. Se aikatú, dereikatú, aikatú, yanderikatú, ore, roikatú, pempikatú, jacuerikatú. Pasa nomás con el uso popular, donde la gente hoy ya dice se ikatú, de ikatú, ikatú. Usamos directamente la forma ikatú. Pero la forma reconocida de antiguo es se aikatú, dereikatú, oikatú. Eso se parece mucho al caso, por ejemplo, de Hina. Cuando yo hoy hablo, o cualquiera que habla guaraní, dice se ajajina, dere jojina, eojojina. Se aguatajina, dere guatajina, guatajina. La forma correcta es se aguataina, dere guatareina, guatajina. Y vuelvo a repetir, por el uso popular, hoy se dice shawatajina, dere guatajina, guatajina. Catú es un verbo que también se puede usar con la modalidad nominal. Yo puedo decir sheshe catú, dende catú, jaei catú, ñande catú. Por ejemplo, alguien me dice de pare jota, a shekatuma vive ajata. Si puedo, iré. Y también es importante mencionar que no solamente es una palabra como tal, sino que también es un afijo, un sufijo. Se usa mucho para indicar algo que se desarrolla de una manera plena, acabada. Cuando yo digo, por ejemplo, fulano hasekatú, esa es la forma correcta. Sin embargo, hoy mucha gente ya dice directamente fulano hasejina. Lo correcto es hasekatú, hasekatú. Es la forma correcta. Y son cosas que de a poquito tenemos que ir contándoles a la gente para que cada uno sepa cuáles son las formas correctas o no en que usamos el idioma guaraní. Un idioma que tanto queremos, que tanto valoramos. Esta voy a dejar amarse, eres Azaponaité.